levantando los jóvenes en este lugar. Está trayendo los jóvenes. Dios cumple su promesa. Dios cumple lo que habla a través de los siervos. El Señor habló y dijo, va a traer personas, va a traer gente a este lugar, necesitados o no necesitados, pero la cosa es que todos que venimos aquí necesitamos de Dios. Muchas veces no estamos congregados, muchas veces no tenemos un lugar donde ir, pero de alguna manera Dios nos va a juntar. Y Dios tiene aquí los que tiene y los que Él quiere. Gloria a Dios. Así que me alegro porque yo sé que Dios va haciendo cosas grandes y las que va a seguir haciendo va a ser mayores. Gloria a Dios. Así que mi hermano, dele la gloria a Dios, dele palmas al Señor. Hoy tenemos Santa Cena. Hay que pedirle a Dios que nos limpie el corazón y pedirle perdón por todas las cosas, porque yo sé que le fallamos a Dios. No hay que pensar que no le fallamos. Todos los días le fallamos, le mentimos, y si decimos que no mentimos, somos mentirosos, hacemos mentiroso a Dios, pero Él no miente. Gloria a Dios, mis hermanos. Sí, denle palmas al Señor y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Él es bueno y para siempre, ¿qué? Su misericordia. Hoy vamos a hablar acerca ponte de pie ahí. Del verdadero significado de la muerte de Cristo, ¿ok? Tenemos que saber por qué Cristo vino a morir. Muchos no entienden, no valoran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias. En San Juan capítulo 3, verso 16, ¿ok? Vamos a poner esa cita para empezar. San Juan 3, 16. Ese es un pasaje muy, como les dijera, muy conocido, ¿sí o no? Y este pasaje es el centro de la Biblia, de la palabra de Dios. San Juan 3, verso 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, ¿cuántos creen en el Señor? No es condenado, pero el que no cree y ha sido ¿qué? Condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Tiempo pasado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Vamos a levantar las manos, vamos a orar. Abre tu corazón, pon un corazón sencillo para que pueda la palabra llegar en buena tierra, ¿ok? Hablé con la hermana Doris, su hija estaba en estado de coma. Hoy ya está bien, ya está mejor. ¿Cuántos creen que Dios hace maravillas por medio de la oración? Hay muchos no creen en la oración, pero yo sí creo en la oración.
porque he visto cosas grandes que Dios ha hecho. Dale palmas al Señor. ¿Por qué no le damos unos 2 minutos al Señor, al Espíritu Santo? Para que Dios nos prepare, para que la predicación sea de edificación para tu vida. ¿Por qué no levantas tus manos, te olvidas de tu esposo? Los muchachos también me levantan sus manos ahí, vamos a levantar las manos todos. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a morir en la cruz. Hoy queremos saber el verdadero significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y en la cruz llevaste todo pecado, toda maldición, toda condenación y lo clavaste en la cruz. Tú pusiste en propiciación a tu Hijo por nuestros pecados. En esta tarde, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, tocándonos, para que podamos recibir tu palabra con mansedumbre. Señor, te damos gracias, nos rendimos a ti en esta tarde, Padre Celestial, y que cada uno de mis hermanos pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos. Abre su corazón, su entendimiento, pon un ambiente tuyo, papá, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Háblanos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Rey. Gracias por la sanidad de mi hermana Elizabeth. Gracias, Señor, por las peticiones que se están poniendo por medio del Facebook. Gracias por los milagros que tú estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El verdadero significado de Cristo. Algunas de las preguntas más importantes y menos comprendidas de la fe cristiana son: ¿por qué tenía que morir Cristo en mi lugar? ¿Por qué no podía Dios redimir al hombre sin la muerte física de Cristo en lugar del hombre? Una de las cosas importantes era necesaria que Cristo venga a redimirnos a través de su muerte. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. El hombre puede ser muy bueno, muy religioso, pero no puede llegar al cielo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va a llegar al Padre. Cuando él habló esto, sus discípulos dijeron que se pusieron sorprendidos, porque con Cristo no tenemos una religión, sino una relación, y a través de Cristo podemos relacionarnos con el Padre. El hombre estaba perdido. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no podíamos ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre confiadamente. Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No había un hombre que sea santo que pudiera cumplir los mandamientos. Santiago dice que ningún hombre pudo cumplir los mandamientos, pero Jesús pudo venir a cumplir los requisitos que el Padre exigía en su sola potestad. Cuando el hombre pecó, vino la maldición, la separación del hombre hacia Dios. El hombre no podía acercarse a Dios por medio de la religión, porque la religión no salva a nadie. Solo Cristo nos puede salvar, porque el valor más grande que tenemos nosotros es la sangre de Cristo. Y también Él nos pudo justificar delante del Padre. El justo por los injustos. Ahora hay 6 razones que tuvo Cristo para morir. Entonces vamos a hablar de estas 6 razones. ¿Por qué vino a morir Cristo? ¿Por qué tenía que morir? Mira, si Cristo hubiera venido por ti, solo hubiera venido. Porque Él tanto nos amó el Padre que envió lo mejor que Él tenía. Entonces nosotros cada vez que nosotros venimos a participar
de la Santa Cena, tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Pablo nos habla aquí en 1 Corintios 5, la primera razón, y dice Pablo que Él es nuestra Pascua, que en Cristo fue ya sacrificada. Si vamos a 1 Corintios, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? 5, ¿ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 5, verso 6, ya lo tienen. Y dice Pablo, no es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda qué? Toda la masa. La levadura tipifica el pecado. Nosotros nacimos en pecado. Todos venimos bajo condenación, todos venimos de la línea de Adán, alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, espíritu y vida. Por eso Pablo habla del primer Adán, alma viviente, y del segundo Adán, espíritu y vida. Entonces Cristo, a través de su muerte, Él se presentó como la Pascua. Acuérdense que hablamos en Éxodo capítulo 12, donde Dios le dio instrucciones a Moisés para que prepararan un corderito sin mancha, comieran panes sin levadura y comieran hierbas amargas, y eso representaba del donde el Señor los estaba sacando, porque 400 años Dios, cuando hizo un pacto con Abraham, le dijo que su descendencia iba a ser reducida a esclavitud, y eso se cumplió. ¿Y por qué Dios permitió esto? Para que ellos entendieran que había un solo Dios poderoso que podía hacer las cosas. No, porque la mayoría de los países que había alrededor eran politeístas, panteístas. En Egipto había muchos dioses, las ranas eran dioses, los piojos eran dioses, el agua era Dios. Entonces ellos tenían, el sol era Dios. Entonces Dios tuvo que tratar en esas áreas con la ciudad de Egipto para demostrar que Dios era el único y el único Dios verdadero. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Ahora Pablo dice que si Cristo es nuestra Pascua, tenemos que limpiarnos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sacar todo lo que no le agrada a Dios. Dice que el que ama a Cristo, a sí mismo se purifica. O sea que nosotros tenemos que purificarnos, limpiarnos, para presentarnos delante del Señor. Ahora Cristo, dice, mira el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la vida pasada que teníamos, para que seáis nueva, ¿qué? Masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya les dije el otro día, los fariseos estaban preparando el corderito y no pudieron realizar porque en el momento que ellos iban a hacer el sacrificio, el Señor estaba haciendo un sacrificio en la cruz. Se rompió el velo, hubo un terremoto y así, ni aún así entendieron que el Cordero verdadero estaba en la cruz. ¿Ah? Ahora dice Pablo aquí, así que celebremos fiesta. Hello. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ustedes entienden lo que dice acá? Cada vez que nosotros venimos a participar de la Santa Cena, tiene que ser una fiesta. Entonces el diablo trata de aguar la fiesta. Por eso empieza a molestar la música, empieza a poner a los hermanos sin deseo de alabar a Dios, porque hoy estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Dale palmas al Señor. ¿Ah?
Hoy no necesitamos matar corderitos, nada, porque Cristo fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y presentado en estos postreros días, dice. Entonces Jesús en la cruz, una de las razones que tuvo es para que entendamos que nuestra Pascua ya fue sacrificada en Cristo Jesús. La segunda razón podemos ver en Romanos capítulo 5, un poquito más atrás, Romanos 5, verso 6. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Tienes que estar alegre. Esta día es una fiesta, no pongámonos tristes ahí. Los religiosos lo sacan a Cristo en una procesión, ahí todo triste, el pobre Cristo ahí deschavetado. Así la misma cara que tiene el Cristo de ellos, así tiene la cara de ellos. Cristo hace 2000 años resucitó, ¿cuántos lo creen? Dale palmas al Señor, ponte alegre, ponte gozoso. No dejes que te aguade el diablo la fiesta. Romanos capítulo 5, verso 6. Quiero que entiendas lo que dice acá. Y dice, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, quiero que pongan atención en esta palabra, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo demostró su amor para con nosotros Dios? A través de entregar a su Hijo amado. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, escúchenme, de la ira. La segunda razón es que Dios a través de Jesucristo nos va a librar de la ira. Quiero que pongan atención. Dios va a guardar a su pueblo Israel, porque tiene un trato con Israel. Pero a su iglesia nos va a levantar. Yo creo que no entienden todavía. San Juan 14 dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cree en el Padre y cree en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho. Yo no les estoy mintiendo, voy a ir y voy a regresar. Él dijo, voy a volver. Y Cristo en cualquier momento va a volver y se va a llevar lo que es suyo. Y eso fue una de las razones también que Cristo hizo la muerte en la cruz. A veces no entendemos, hermano, venimos a tomar la Santa Cena con una actitud, hermano, y parece que al diablo no le gusta, hermano, que nosotros nos gocemos. Ustedes Santa Cena deben decir, venir alegres, contentos, decir, mira, hoy es Santa Cena, no vamos a celebrar y vamos a llorar porque Cristo hizo en la cruz. Vamos a celebrar lo que Cristo hizo en la cruz. Dale palmas al Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él dio su vida por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. Ningún hombre, por más bueno que sea, va a llegar al cielo sin Cristo. No es la Virgen, la Guadalupe, ni la Virgen María, ni el Santo Papa. Todos ellos, si no se arrepienten y reciben a Cristo en su corazón, entonces hay un problema, hay una condenación eterna. Como dijo un siervo, o va para arriba, el ascensor es para arriba o el ascensor es para abajo.
pero vas a ir a algún lugar. Por esa razón que tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que cambiar esa mentalidad de gallina que tenemos. Tenemos que ser águilas, darle palmas al Señor. ¿Ah? ¿Quién nos iba a reconciliar con el Padre si Dios es espíritu? Él vino, habitó con nosotros, Jesús, caminó con nosotros, nos enseñó principios. Vino a cambiar la mentalidad de los fariseos y ellos nunca entendieron, porque ellos estaban acostumbrados a vivir una vida según su forma de ser, de pensar. ¿Cuántos de nosotros vivíamos una vida así? Él vino a cambiar el paradigma que teníamos, religioso. Íbamos a la iglesia católica a golpearte el pecho y seguías pecando, seguías viviendo una vida miserable. Hoy estamos reconciliados con el Padre. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno ¿qué? Socorro. Tercera razón que tuvo Cristo para morir. Romanos 5, del 15 al 19. Vamos a leer desde el 12, ¿ok? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso dice el apóstol en primera de Juan, el apóstol dice, si dice que no has pecado eres mentiroso. Nosotros ya nacimos en pecado. Veníamos directo a condenación eterna, directo para irnos al infierno. Pero Cristo vino y pagó el precio. ¿Ah? Para que nosotros no lleguemos a ese lugar. Para que tú valores lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Dale palmas al Rey. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había que de venir. Por eso Pablo dice que el primer Adán era alma que viviente, el segundo Adán, espíritu y vida. Nosotros hemos vuelto a nacer. Cristo vino a pagar el precio. Por eso en Romanos capítulo 8, si vamos a Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había dos leyes, una ley que nos llevaba a la condenación. Pero Cristo vino a pagar el precio. ¿Cuántos lo creen? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió. Escúcheme, quiero que ponga atención a esta palabra. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, los religiosos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 5, verso 1, mira lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Cuánto tienen paz? ¿Paz para qué? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Padre nos juzgaría a nosotros, nos elimina, porque el Padre no puede ver pecado. Pero cuando nos ve la sangre de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos paz. Segundo punto, en verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Si vamos al verso 15, 5:15 de Romanos, pero el don, escúcheme, el don es el regalo de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nuestra salvación no es por obras, sino es por la gracia. Es un don inmerecido. Es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando a ti te regalan algo y tú eres una persona que sabe valorar, lo vas a guardar. Pero si eres una persona desordenada que no te gusta, lo vas a despreciar. Y hay muchos que desprecian a Cristo Jesús. Aún dentro de la iglesia están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Porque no les interesa nada de lo que diga Jesús. ¿Cuántos valoran ese don? ¿Cuántos valoran ese don? Ese regalo que Cristo te ha dado. Ese regalo que el Padre nos ha dado a su Hijo amado. Pero el don no fue como la transgresión. Esto está bueno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán todos fuimos condenados y en Cristo todos somos salvos. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Nosotros somos justificados por medio de Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Ah? Pues si por la transgresión de un solo no solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y toda la generación se maldijo. En Génesis capítulo 15, 14, creo, el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste pecar a la mujer, te arrastrarás, tragarás polvo todo el tiempo del resto de tu vida. Maldita serás. A la mujer le dijo: vas a parir con dolores, se te van a aumentar y el deseo va a ser para tu marido y él se va a enseñorear de ti. ¿Cuántos hombres matan a las mujeres? Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. La tierra se degeneró, empezaron a haber espinas, los animales empezaron a matarse unos a otros y esa maldición pasó a todo. Polvo eres y al polvo volverás. El hombre no nació para morir. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero a causa del pecado, escúcheme, a causa del pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Quiero que pongan atención. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cuántos se gozan? ¿Ah? Tercera razón, muchos reinaremos con Cristo y seremos constituidos justos. Tú no tienes que ver aquí nomás, tú tienes que ver más allá.
Por eso Pablo decía, pongan la mirada en Cristo. Si habéis resucitado, poned la mirada en Cristo. Arriba, donde está Cristo. Dale palmas al Señor. Cuarta razón. Expiación por los pecados del pueblo. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Y a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, espero. Bueno, por lo menos leíste la Biblia, ¿no ves? Capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Escúchenme, Jesús dijo una palabra: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. A Jesús no lo mataron. Jesús vino, entregó como un cordero al matadero, por amor de nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Todo el pecado de nosotros fue sobre él. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque convenía, mira lo que dice el 10, aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de ¿qué? De la congregación, ¿qué? Jesús hablaba aquí en medio de nosotros. ¿Ustedes creen o no creen? ¿Ah? Si tú no quieres alabar, Él pone ángeles y Él mismo viene a alabar. Imagínate qué belleza, qué hermosura, ¿sí o no? Y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, escúcheme, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esta es aquí? Colosenses 2:14. Dice que Él exhibió públicamente a todas las potestades, los desnudó, hasta el mismo diablo lo desnudó, triunfando en la cruz, y rompió el acta que había en contra de nosotros. Había un acta que nos llevaba a la condenación. Por eso dice Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Le pisó a cabeza al diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Por eso dice el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? ¿De qué muerte está hablando el Señor? Vamos a tener una muerte transitoria. Todos vamos a morir. De la muerte segunda. En Apocalipsis capítulo 20 dice que muchos se van a presentar ahí, los que no están inscritos su nombre en el libro de la vida. Y van a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego, donde el infierno va a vomitar sus muertos. Aún la muerte va a entrar a ese lago de fuego. Y el Señor vino a librarnos para que nosotros no vayamos ahí.
Todos los que no tienen a Cristo están bajo el dominio de Satanás. Por eso dice que pasamos de muerte a vida. ¿Ah? Hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Hoy tenemos una garantía. Hoy la muerte no nos tiene que acongojar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. ¿Sabe por qué se atrevió a decir Pablo esa palabra? Porque él sabía que había algo grande, más grande en los cielos. Y muchos cristianos viven una vida religiosa. Tan igual que el negrito de Candace. Van a la iglesia pero no saben ni a quién adoran. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Dale palmas al Rey, gózate, tenemos victoria y hoy es una fiesta. Mira el 15 lo que dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Escúchenme, cuando los ángeles dejaron la morada, fueron engañados por Satanás, que el Señor lo reprenda. Imagínate si el diablo engañó en el cielo ángeles, si le engañó a Eva allá en el paraíso, a nosotros nos puede engañar también. Lo único que nos guarda a nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: no contristéis el Espíritu con el cual fuiste ¿qué? Sellados. Cuando los ángeles dejaron su morada es porque ellos permanecían en la presencia de Dios. Y hay ángeles en el libro de Judas que están escondidos en el abismo. El abismo está más abajo del infierno, donde ellos no pueden ser soltados, porque si ellos lo sueltan, en segundos destruyen la tierra. Dice que en Apocalipsis van a ser abiertos los pozos del abismo y van a salir demonios en forma de escorpión. Y nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. ¿Cuántos quieren quedarse en la tribulación? Me lo saludan aquel. Pero yo no quiero quedarme, yo quiero irme con el Señor. ¿Cómo yo voy a despreciar este regalo tan precioso que Cristo me dio? Dale palmas al Rey. ¿Quiénes somos descendientes de Abraham? Nosotros somos por medio de Jesucristo, por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Ah? Ahora mira lo que dice en el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que la sangre de los machos cabríos solamente cubría, pero la sangre de Cristo nos limpia. ¿Ah? Quinta razón, para purificar, redimirnos, darnos el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9. Verso 14. Si vemos el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, aquí, de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que, vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso cuando Jesús dijo, este es el nuevo pacto, mi cuerpo será partido por vosotros. Ese es nuevo pacto en mi sangre. Y el pacto antiguo se dio, se acabó. Un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Todo lo que recibimos a Cristo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Ah? Hemos sido purificados, hemos sido redimidos, tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Dice que por medio de su llaga recibimos sanidad y por medio de su sangre nos limpia de todo pecado. Tú pecas, vienes al altar, le dices, Señor, perdóname, pues te he fallado, he pecado. Inmediatamente la sangre de Cristo te limpia. Pero eso no te da motivo para que tú vayas a pecar a cada rato, pues. No puedes jugar. ¿Cómo es eso que vas a ir a pecar acaso y cada rato va a venir a llorar ahí? Ya se te hace un mañuderío eso. Tenemos la garantía. Es una belleza, hermano. Yo no sé cuántos quieren irse al cielo. ¿Ah? Sexto. Expiación, propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2:2. La Biblia tiene respuesta para todos, ¿sí o no? El verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de los de todo el mundo. Hello. Todo el que viene a Cristo, todo el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, hermano, es perdonado y es lavado con su sangre de Cristo. Ahora, justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Significa ser absuelto de culpa, resultando en la notificación de toda condenación. El resultado es la restauración a la comunión con Dios y vida eterna. Primero, para poder tener una comunión con el Padre, tenemos que tener una comunión con el Hijo. El que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. Hay algunas sectas que niegan al Hijo. Solo creen en el Padre, en Jehová. Jehová es mi pastor. Y al Hijo dicen que es primo hermano del diablo. Miren qué tremendo, ¿no? Y todo el juicio, todo se lo dio el Padre al Hijo. O sea que una persona no puede llegar directamente al Padre si no es por Cristo. Hello. Puede ser buen rezador, puede ser un hombre que van a todos los días a la iglesia a rezar, pero la religión no nos salva. Ahora, las palabras que explican el significado de la muerte de Cristo es la reconciliación. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a tratar de ser breves para irnos para tomar la Santa Cena, ¿ok? Es temprano, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 5, verso 13.
¿Ya lo tienen, hermanos? 13 al 21. Pablo decía, porque si estamos locos es para Dios. Si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestra vida, quiero que ponga atención, nuestra vida no tiene que estar centrado en nosotros. Nosotros tenemos que vivir para Cristo, porque Él nos ha reconciliado. Pasamos de dueño a otro dueño. Nuestro patrón se llama Cristo. ¿Ah? Tú tienes que serle fiel a Él. Tienes que amarlo. ¿Ah? Ahora mira lo que dice el 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mire qué palabra, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Dale palmas al Rey. Y mire el 18 lo que dice, hermano, me gusta esto el 18. Y todo esto proviene del Dios de Padre, en quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios vio que el hombre estaba perdido, no tenía oportunidad. Entonces dijo, voy a enviar a mi Hijo amado, para que ellos puedan acercarse por medio de mi Hijo y conocerme a mí. Por eso en San Juan capítulo 17 el Señor, donde oró una oración poderosa, dijo, Señor, he venido, te he glorificado para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo amado. Algunos hacen una separación. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora vino en forma de carne. ¿Cómo Dios iba a comunicar con la humanidad? ¿Ah? Ahora es la propiciación de nuestros pecados. Si vamos a Isaías 53, versos 5 al 6. Isaías 53. Este es un pasaje de Isaías donde la mayoría de los judíos usan este pasaje, los mesiánicos, para evangelizar. Porque en la Torah, escúcheme, en la Torah este pasaje lo han sacado. Mira Isaías 53, versos 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeldías o nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso tú vas a ver gente que por ejemplo, al Buda, otros tienen otras religiones, hay más de miles de religiones donde los hombres necesitan adorar algo más grande que ellos. Y nosotros, gracias a Dios que el Padre nos llamó, nos escogió en Cristo Jesús, vinimos a la iglesia y tenemos al Dios verdadero en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Ah? Y a veces no queremos adorarlo a Él. ¿Ah? Ahora Él nos ha redimido. Gálatas 3:13. Ya vamos a terminar, ¿ok? A mí no me gusta que el pastor diga vamos a terminar y no termina. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Yo he visto cristianos que tienen un crucifijo aquí en el pecho. Maldición se están llevando, es como si estuvieran en una caja donde les meten veneno a los presos. Él ya no está en la cruz. ¿Sí o no? No está en la cruz. Hace 2000 años Él fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día. Ahora, si Cristo no resucitó, Pablo dice, sería vana nuestra manera, nuestra predicación. No tendría ningún sentido. Si Jesús no hubiera resucitado, sería como Mahoma, como Gandhi, que ellos murieron y su tumba están podridos. Pero Cristo ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. ¿Ah? Sacrificio. Primera de Juan 1:29. O San Juan 1:29, porque no es primera de Juan. ¿Qué dice 1:29? San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesucristo que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de ¿qué? De Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. ¿Ah? ¿Quién podía quitar nuestros pecados? A ver, dígame, ustedes que son inteligentes. A través de su sacrificio el Señor nos libró del pecado, de la condenación. Salmo 78:38 dice así, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Eso era con el pueblo de Israel. Ahora Cristo es el Redentor. ¿Cuántos creen que Cristo es el Redentor? Si vamos a Gálatas capítulo 13. 3:13, Gálatas. ¿Por qué es bueno conocer esto? ¿Por qué creen? ¿Ah? Gálatas 3:13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel
¿Qué qué? ¿Qué es colgado qué? Escúchenme, a todos los ladrones en el tiempo de Roma, toda la gente que robaba eran asesinos, los iban y los colgaban en las cruces. ¿Y sabe qué hacían? Les quebraban las piernas y dejaban que los animales se comieran su carne. Pero a Jesús no lo dejaron en la cruz. A Jesús los bajaron porque Dios tenía cuidado de Jesús. ¿Quién fue el que pidió el cuerpo de Cristo? José de Arimatea. ¿Quién fue el que llevó las especies perfumadas? Nicodemo. Se convirtieron y José de Arimatea era un hombre que tenía mucho dinero y lo pusieron en una tumba que nadie había estrenado esa tumba. Una tumba amplia, porque Dios tuvo cuidado de su hijo. ¿Ah? Y cuando le iban a romper las piernas a Jesús, hubo un temblor y no pudieron porque ya estaba muerto. Para convencerse de que estaba muerto, le metieron la lanza en el costado y de ahí salió sangre y agua. Cuando hay un nuevo nacimiento, ¿qué es lo que sale? Las mujeres, agua y sangre, ¿no? Habla de un nuevo nacimiento. Algunos dicen que ahí estaba naciendo la iglesia. Ahora justificados, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos entrada libre, perdón con el Padre y entrada libre. Ahora, ¿cuál es la definición de la raíz griega de la reconciliación? Esta palabra significa cambiar de una persona, de una enemistad a una amistad. El concepto teológico se aplica solamente al hombre a quien se dice que es nacido en enemistad con Dios. Esta enemistad es creada por un sentimiento de culpa que tiene el hombre debido a la barrera que él ha erigido entre sí mismo y Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por lo tanto, reconciliación es el aspecto de la muerte de Cristo en la cruz, que quitó la barrera del pecado del hombre y sus consecuencias, y por lo tanto quitó la culpa que era causa de la enemistad contra Dios. Este gran acto de Cristo en la cruz ha removido cualquier barrera que pudiera existir entre un Dios santo y el hombre pecador. La reconciliación es para todos los hombres sin importar el grado de su pecado. La reconciliación es suficiente para todos los hombres, pero es efectiva solamente para aquellos que aceptan esta reconciliación en forma personal por medio de la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír, y oír palabra de qué? Palabra de qué? Palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos a participar de la cena del Señor, tenemos que venir alegres, contentos, porque Cristo ya murió, Él está vivo, Él no está muerto. Y dice que los que adoran al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. ¿Cuántos le dan palmas al Rey?